Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hablado. El 4 también. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre santo y damos gracias por el privilegio que hoy tenemos de acercarnos a ti, la oportunidad de acercarnos a tu presencia, Señor, para honrar, bendecir, engrandecer tu nombre. Te pedimos, Dios del cielo, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento hoy también y que a través de tu palabra podamos ser edificados, exhortados y consolados. Bendice, Señor, tu palabra en lo que la has enviado y permítenos tener un corazón dispuesto para ti, para tu palabra, y que, Señor, haga lo que tiene que hacer tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nos encontramos ante la experiencia de un fiel creyente que tipifica, pues, la experiencia de gran parte del pueblo de Dios. Encontramos en este salmo expresiones muy similares a las que había utilizado el rey David y su disposición a reconocer el nombre del Señor, a adorarle de manera pública. Adecuadamente, este salmo se encuentra ubicado dentro de los salmos Aleluya, que hemos comentado antes, buscando precisamente que el pueblo de Dios exprese su gratitud, su profunda alabanza a Dios. Y es conveniente, nuevamente, considerar hoy una oración de gratitud que describe perfectamente la experiencia de un creyente fiel, tal vez en los tiempos de David o posterior, tal vez en los tiempos del exilio o posterior, pero también una oración adecuada para nuestros tiempos. Reflexionemos entonces en esta oración de gratitud enfocada en Dios, en el Dios del pacto, el Dios eterno cuyas perfecciones son eternas. Pensemos entonces en esta oración de gratitud elevada en primer lugar al Dios que oye. Este cántico inicia expresando el amor del salmista por su Dios, por el Señor, por todos los favores recibidos. Cosa que ustedes y yo también podemos hacer en nuestros días. Y podemos reconocer también que tenemos muchas razones para amar al Señor. Pero estas razones muchas veces, o más bien cuando somos afectados por la benignidad de Dios, cuando vemos la bondad de Dios aliviándonos de las profundas angustias, como señala el salmista, esto nos llena aún de mayor ánimo para amarle, para servirle. Podemos decir que amamos a Dios ahora que conocemos su amor para con nosotros. ¿Cómo nos enseña el apóstol Juan? Vayamos un momentico a primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, y leamos el versículo 19. Primera de Juan 4, 19. ¿Qué nos dice? A ver, si ya lo tienen, pueden leerlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el que ha manifestado ese amor. Así que nuestro amor simplemente es una respuesta al amor de Dios. Vemos entonces que una oración de gratitud se eleva entonces al Dios que oye ese clamor por ayuda. El salmista expresa desde lo profundo de su corazón el agradecimiento que sentía porque Dios había escuchado sus súplicas. Porque Dios, siendo tan grande, siendo tan excelso, se humilló para dar oído a su clamor. Y este hecho que Dios había escuchado la oración, lo animaba a que siguiera invocando al Señor todos los días de su vida.
nosotros debemos tener presente que muchos creyentes piadosos también han adorado a Dios, incluso cuando no han tenido una evidencia de que Él haya escuchado sus oraciones. Y algunos de los actos de devoción más puros de la tierra son los que surgen en las profundidades de la oscuridad y del dolor. Recordemos, por ejemplo, la experiencia del justo Job. Job, en medio de su grande aflicción, pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se acuerdan en qué momento hizo esa oración? Cuando perdió absolutamente todo. No solo perdió las cosas materiales, perdió su familia, perdió sus hijos. Fue una situación bien dura, pero él pudo adorar a Dios. Ahora, ¿cuánto más debemos nosotros adorar al Señor o cuánto más debe despertarse en nosotros ese amor por Dios cuando tenemos evidencias que demuestran que Él ha sido propicio a nuestras oraciones? Acá el salmista propone mantenerse firme en la doctrina de que Dios escucha la oración y expresar esta creencia práctica en la verdad de esta doctrina mediante hábitos regulares, constantes de adoración al Dios que oye el clamor de ayuda, al Dios que libra al que clama sinceramente. El versículo 3 señala una angustia real, ya fuera a causa de una debilidad física, una enfermedad que tuvo, o emocional, por causa de las dificultades, de las aflicciones que llegan en la vida, o tal vez por los propios pecados cometidos. Pero señala que la muerte lo perseguía y parece que lo había encontrado. Pero en el versículo 4 nos dice que él clamó al Dios que podía librar su alma. Por cierto, hermanos, la situación que experimentó el salmista la suele experimentar también todo creyente verdadero. Porque en todo el cuerpo de Cristo se cumplen las aflicciones de nuestro Señor. Eso nos decía el apóstol Pablo. Cristo mismo fue expuesto a este dolor, a este sufrimiento. Él experimentó quebranto, él experimentó aflicción, él fue perseguido para ser muerto, pero clamó al Padre y fue librado. Aunque fue a la tumba, sabemos que no se quedó en la tumba, su alma no fue dejada en el Hades, él resucitó y vive para siempre. Por lo que ustedes y yo hoy podemos también clamar y ser librados de la muerte al mirar a Cristo, al confiar en Cristo, al clamar a Cristo. Así como el salmista clamaba aquí al Dios del pacto por su liberación. ¿Saben lo especial? Dios lo escuchó, Dios lo oyó. Qué buena noticia la que tenemos nosotros, hermanos. El que viene a Cristo no es echado fuera. Él le recibe, Él le acoge, Él lo libra. Así que si la tristeza llega, si el dolor llega a nuestras vidas, no hay por qué desesperar. Nosotros tratamos de evitar el dolor a como dé lugar, ¿no? Cuando le duele la cabeza, ¿qué suele hacer? A buscar la pastica ahí, ¿no? El acetaminofén o lo que sea para la pasta. Y si los niños están chiquitos, peor todavía el desespero, ¿no? De buscar que no les duela absolutamente nada. Y hay algunas personas que el dolor las acaba por completo, las tiende en una cama. Pero no necesariamente o no siempre podemos evitar el dolor. Y por más que usted quiera evitarle el dolor a sus hijos, tampoco lo va a lograr. No lo va a evitar. ¿Sí? Buscamos la manera de enseñarlos, instruirlos de manera adecuada, de buscar el mejor bienestar para ellos. Pero no vamos a evitar el dolor. Un día el dolor va a llegar, un día la enfermedad va a llegar, un día la aflicción va a llegar. Pero aquí hay un testimonio. Dios oye y Dios libra al que clama sinceramente, porque Dios es el único refugio al que podemos acudir. Acordémonos del Salmo 18, versículo 6. ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo todos. Salmo 18,
Verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David también decía, yo clamé a Dios y él me oyó. Acá hay otro creyente también expresando su oración a Dios, su confianza en Dios y animándonos a nosotros también, animando al pueblo del Señor también a clamar a Dios, sabiendo que Dios oye y que Dios libra al que clama sinceramente. Hermanos, no hay otro refugio. No tenemos a quien más clamar, no tenemos a quien más buscar. Solamente Dios es nuestro refugio, nuestra esperanza. En segundo lugar, vemos en esta oración de gratitud que se eleva al Dios de misericordia, al Dios de gracia, al Dios fiel a su amor pactual. ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor cuando nos ha mostrado tanta misericordia? Cuando nos ha dado toda su gracia, aunque no la merecemos, precisamente por eso es gracia, ¿no? ¿No ha sido acaso la iglesia objeto del favor de Dios? Aunque es obvio, no está de más insistir en que esta oración de gratitud se hace al Dios de misericordia. ¿Con quién estamos agradecidos? ¿A quién se expresa la gratitud? Al Dios de misericordia, al Dios que trae aliento, que trae fortaleza con su gracia. Esta gracia de Dios fue la que le dio ánimo al salmista para clamar. Porque Dios es justo en todos sus tratos, en todo lo que Dios hace lo hace de acuerdo a su carácter santo, justo, a un carácter permanente que no cambia, permanece para siempre. Y el salmista decía, Dios es clemente. Su clemencia es eterna, su favor para con los suyos dura toda la vida. En el Salmo 30, versículo 5 también se nos decía que en la noche está el lloro, pero a la mañana, dice, vendrá esta restauración. La misericordia de Dios dura para toda la vida. La ira incluso es por un momento. Somos castigados seguramente, pero la misericordia, la clemencia del Señor permanece para siempre. Versículo número 5 del Salmo 116. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Ese Dios clemente es el Dios fiel, el Dios justo, que perdona nuestros pecados, que nos limpia de toda maldad. ¿Se acuerdan de primera de Juan 1:9? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Así que podemos venir a Él con confianza, de manera sencilla. Yo les pregunto, ¿sus hijos pequeñitos se acercan a usted con desconfianza? De pronto ahí pensando que tal vez los va a dejar caer o que tal vez no los va a cuidar. ¿Han visto ese chiquito que anda por ahí? Ahora pasa estirando brazos para que lo alcen, anda de consentido. Y van con esa sencillez. Son simples, su fe es simple, es sencilla. Y acá el salmista está diciendo en el versículo número 7, 6, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Los sencillos o los simples en este contexto son aquellos que colocan una confianza sencilla en Dios. Una confianza sencilla en lo que Dios ha dicho. Una confianza sencilla en que esa palabra es verdad. Punto. No podemos tener una confianza sencilla, pero hay algunos que la tienen, en los políticos que prometen el cambio, ¿cierto? Miren lo que prometieron el cambio, ¿en qué estamos? Miren la situación de la nación. Hay unos tontos, por no decir otra cosa, que han confiado en esas promesas. Nuestro Dios es el Dios fiel, el Dios verdadero.
Y podemos de una manera sencilla, genuina, acercarnos a Él y confiar en Él, confiar en lo que Él ha dicho. Y dice el salmista, yo pude venir a Él sin sospecha alguna de las promesas de Dios. No hay sospecha en las promesas de Dios. Cuando una persona es mentirosa y a veces dice la verdad, no se le cree, ¿cierto? La gente no le cree. Le preguntan, ¿seguro? ¿Me estás diciendo la verdad? Y ya nadie confía. ¿Quién confía hoy día en los políticos y en los gobernantes que tenemos? Ninguno. Bueno, los tontos sí, los tontos que no reaccionan, que no se dan cuenta de las cosas o que no quieren darse cuenta de las cosas más bien. Pero decía el salmista, hay este tipo de personas simples, sencillas, que vienen sin sospecha alguna y confían en Dios por el carácter que Dios tiene, por la fidelidad que Dios tiene. A estos Dios guarda, a estos Dios restaura, a estos Dios fortalece, porque Dios los alienta con su misericordia, con su gracia. Fue la experiencia que tuvo él. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y él me salvó. Así que podía reposar, podía descansar en él. Y es lo que sigue en el siguiente versículo. Hay una oración de gratitud aquí a ese Dios de toda gracia, de toda misericordia, que nos permite reposar en él. Hermanos, podemos descansar en Dios solamente por su gracia. No podemos descansar en Dios por una determinación firme nuestra de decir, me voy a despreocupar, no me va a importar absolutamente nada, voy a descansar en Dios. No, no es así. Es por conocer al Dios de misericordia que nos ha amado, que nos ha mostrado ese amor eterno, que entonces podemos descansar en Él. Y aunque nos afecten las cosas que pueden estar a nuestro alrededor, pero de las cuales no tenemos control, podemos descansar. Podemos descansar en que Él es capaz de librarnos, de sostenernos en medio de todas estas situaciones. Es precisamente esto lo que nos dice en el verso 7, el verso 8. Podemos volver al sosiego, podemos volver a la paz, a la seguridad, en lugar de tener temor y de tener ansiedad. Perdonen mi insistencia, pero como cristianos no podemos andar medrosos. Como cristianos no podemos decir que tenemos la enfermedad de moda, la ansiedad y la depresión. No, no y no. No, otra vez les digo, no. Vuelve a tu reposo. Y David decía esto también en varias oportunidades, ¿no? Acallada está mi alma en el Señor. Mi esperanza es Él. Puedo estar confiado, puedo estar descansado en Él. Él es mi esperanza. Esto lo experimentó este salmista también y pudo elevar a Dios su oración de gratitud. ¿Podemos acaso hoy nosotros elevar también una oración de gratitud al Señor? ¿Hemos sido conducidos por Cristo al reposo verdadero? Cuando consideramos la obra de nuestro Señor a favor de su pueblo, ¿eso trae descanso? ¿Eso trae paz para nuestras vidas? Nos prometieron paz total, ¿cierto? No hay paz para el impío, dijo Jehová. Así que cualquiera que prometa paz es mentira, no lo va a lograr. Tiene que arrepentirse primero, tiene que volverse a Dios, tiene que recibir a Cristo para que tenga paz. Del resto no lo habrá. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Cristo lo ha redimido? Entonces usted puede tener paz. Usted no tiene por qué estar angustiado. Usted no tiene por qué estar deprimido. Usted no tiene por qué estar ansioso. Porque Dios le ha traído paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Acuérdense que Jesucristo vivió en el tiempo que existía, o bueno, se hizo carne en el tiempo que existía la llamada paz romana. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado algo de eso? Una paz mentirosa. Pero la gente feliz con esa paz. Uy, tenían unas infraestructuras espectaculares por donde podían andar, comerciar. ¿Sí? Y la gente supuestamente quiere paz. ¿Se acuerdan de la política de seguridad democrática alguna vez? Uy, esto nos va a traer bendición porque ya nos van a dejar caminar, andar, pasear por el país. Ajá. ¿A costa de qué? ¿Cuál es el precio? Y hoy día sí que peor la vaina, ¿no? Más grave la cosa todavía. Hermanos, es solamente en Jesucristo que nosotros podemos encontrar paz. Mirar a la cruz debe traernos paz en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación que podamos enfrentar. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados con Dios. Y la Biblia nos dice que justificados pues por la fe, por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Allí en la cruz, Cristo trajo nuestra paz. El salmista encontró paz. Volvió al reposo en el Señor cuando vio que Dios lo libró, que Dios lo salvó de la muerte, de la situación que estaba viviendo. Ustedes y yo tenemos que mirar a Cristo una y otra vez, mirar a la cruz una y otra vez y encontrar paz. Allí hallamos paz. Nuestra deuda fue cancelada, nuestro problema más grande fue quitado. La Biblia también nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso debe llenar nuestros corazones de completa paz. Considerar entonces la gracia de Dios, con la cual Él nos ha bendecido, debe traer a nuestras vidas el consuelo del que está hablando acá el salmista, el reposo para nuestras almas como tuvo este siervo de Dios. Y debemos aprender a ejercitarnos en ello, dando paso a la confianza en Dios en lugar de tener ansiedad, de tener temor. Entonces, podremos elevar un cántico también de acción de gracias al Dios de misericordia que nos concede el privilegio de servirle. El versículo número 8 nos habla de esta grande liberación. Dice el versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Dios lo libró, Dios lo salvó. Y dice también, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice, Dios me libró y me libró con un propósito especial. Este Dios de misericordia que libra de la muerte, anima el corazón de los suyos para servirle, para que vivan en su presencia, para que vivan en su servicio, para que vivan en comunión con Él. ¿Has sido rescatado de la muerte? ¿Has sido perdonado de todos tus pecados? ¿Cuál es entonces ahora el propósito de tu vida? ¿Cuál es tu mayor motivación? Tu mayor deseo. ¿A qué te dedicarás el resto de tus días? ¿Te vas a retirar en una isla paradisíaca? Hermanos, la fe en el Señor Jesucristo se expresa, se manifiesta en una verdadera confianza en Él. Una confianza que da un fruto. Y este fruto se llama servicio. Servicio a Dios en todas las áreas de la vida. Porque todas las áreas de la vida deben estar rendidas al Señor. Hermanos, ¿entendemos? ¿Dios nos librará siempre? El salmista vio que Dios lo libró y que siempre sería esto. Así que dice, voy a estar delante de tu presencia todos los días de mi vida. Estuvo a punto de morir, la muerte lo persiguió y prácticamente ya estaba muerto, pero Dios lo libró. Y lo libró precisamente para que él pudiera estar delante del Señor. Pablo también recuerda este salmo. Vamos a 2 Corintios 4:13.
Él recuerda también este salmo en medio de las aflicciones que él ha tenido y que tiene toda la iglesia, que tiene todo el pueblo de Dios. Y él cita el versículo número 10. El salmista, después de decir que Dios lo libró y que se propone entonces andar delante de Dios, esa proposición que hace es producto de la fe que tiene. Dice el verso 10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Pudo declarar esta verdad porque creía realmente en este Dios que podía librarlo. Y Pablo recuerda esto. ¿Alguien tiene 2 Corintios 4:13? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso seguía predicando el evangelio. A pesar de... Pablo no la tuvo suave. Él no era de esos predicadores de hoy día famosos porque le estafan a la gente y tienen mucho dinero. No, tuvo muchas dificultades. Y no solo él, sino los que con él también servían al Señor. Él dice, nosotros también creemos, tenemos este mismo espíritu de fe. Dios nos libra. Y sigue predicando, sigue enseñando el evangelio. Así que esta fe, hermanos, nos ayuda a considerar mejor lo que en momentos de angustia tal vez no vemos con claridad. En momentos de angustia nos apresuramos a hablar. El salmista dice, yo también me apresuré, versículo número 11. Dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que de pronto una persona le ha incumplido en un pacto, en una promesa, y usted dice, todo el mundo es igual? ¿Todos son igual de mentirosos? ¿Todo el mundo busca lo suyo? ¿Todo el mundo es mala clase? Porque está en una situación de pronto muy, muy difícil. En el versículo 11, el salmista manifiesta que su visión en el momento de la angustia no fue del todo acertada. Y tal vez tuvo impresiones a la ligera. ¿Le ha pasado a usted que toma impresiones a la ligera también? Que de pronto ve a las personas de manera equivocada o las intenciones de las personas de manera equivocada. Porque tal vez no le contestan como usted espera o no actúan como usted espera, entonces ya todo es malo, todo es sombrío. Y si le pasó algo malo, viene y le pasa otra cosa más mala, o viene otro problemita, entonces todo se vuelve sombrío, ¿no? Todo es amargo, todo es triste. Bueno, puede ser cierto, todo hombre es mentiroso, como expresó el salmista. Pero estaba en una situación en la que el panorama fue mucho más oscuro de lo que era por el estado mental de este siervo de Dios. No era un impío, era un siervo de Dios. Pero en esta situación, él lo reconoce acá. Primero declara, por la fe pude expresar mi esperanza, mi confianza en Dios, aunque me apresuré en un momento en medio de la angustia, cuando dije, todo hombre es mentiroso. No se puede confiar en nadie. ¿Lo hemos dicho? ¿Lo hemos pensado? No puede confiar en nadie, ni en el pastor, porque peor todavía. Y casos se han visto, ¿no? Y cosas terribles. Y entonces todo se vuelve muy, muy oscuro. Pero la gracia del Señor ha llevado al salmista a reconvenir su propia posición, su propia visión y elevar ahora un cántico de acción de gracias al Dios de misericordia. Él ahorita está reconociendo, yo me apresuré antes a pensar de esta manera o a actuar de esta manera. Pero hoy me doy cuenta cómo Dios en su gracia me libró, me sustentó, a pesar de todo lo que vi. Y qué bueno es que maduremos y avancemos y crezcamos en la fe. Y que demos pasos y de pronto miremos hacia atrás y digamos, Señor, cuán misericordioso has sido tú, porque me he equivocado en algunas oportunidades. Sí.
Me he equivocado en la forma como pensé o como actué, pero tú me has sostenido. Qué misericordioso es el Señor. En tercer lugar, este cántico de gratitud se hace a ese Dios que es infinitamente bueno. Vamos un momentico a recordar el Salmo 103, los versículos 1 al 5. ¿Alguien que lo lea, por favor? Salmo 103, del 1 al 5. ¿Quién lo puede leer? Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hombre tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entendemos esto un día como hoy, cuando nos reunimos para el culto público y dar gracias a Dios. Comprendemos que Dios es infinitamente bueno, eternamente bueno, y no puede cambiar para dejar de ser bueno. No hay cómo compensar a Dios. Versículo número 12 es muy diciente. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué pagaremos? Cantábamos hace un rato. ¿Lo creemos? ¿O es que acaso podemos darle algo a Dios para recompensarlo por todo lo que ha hecho por nosotros? Por todos los beneficios que hemos recibido en Cristo. Matthew Henry en su comentario dice, ¿qué puede el pecador perdonado? ¿O qué pueden quienes han sido librados de trastornos o angustias rendirle al Señor por sus beneficios? No podemos aprovecharnos de Él en ninguna forma. El mejor de nosotros es indigno de su aceptación, pero debemos consagrarnos a su servicio nosotros mismos y todo lo que tenemos. Mis hermanos, no hay cómo compensar a Dios. Alguna gente quiere hacer trueque con Dios, negocio con Dios. Pero si Dios me da, entonces yo le doy. No. Nuestra deuda es eterna. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Fue cancelada en la cruz. En la cruz Él la canceló. Cristo canceló, llevó esa deuda por nosotros. Pero la eternidad no nos alcanzaría para compensar al Señor Jesucristo por su grande amor, por su sacrificio enorme en la cruz. No hay nada que puedas ofrecer a Dios en compensación. Absolutamente nada. A veces cuando pecamos tendemos a tratar de compensar a Dios de alguna manera. El marido cuando se porta mal con la esposa suele llevarle un detallito para, ahí como ganársela, ¿no? Y bueno, las damas sabrán qué hacen para contentar al marido. Pero esto no es correcto, hermanos. Con Dios no podemos hacer nada por el estilo. Ofendí a Dios y entonces vamos a hacer algo como para que Él se agrade. No hay nada que puedas hacer. Cristo lo hizo todo en la cruz. A Cristo es el único que tenemos que mirar. No hay cómo pagarle al Señor por todos sus beneficios. No hay cómo pagarle, pero la gratitud a Él nos lleva a un servicio voluntario. Leamos versículos 13 y 14. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Gratitud y dedicación a Dios es el resultado de ser favorecido por el Dios de misericordia. Es el resultado de conocer la gracia de Dios. Fue la reacción del salmista, dedicarse al Señor, dedicarse a su servicio de manera jubilosa.
tomar la copa de la salvación, podemos hoy asimilarlo a lo que hacemos cuando tomamos la copa de la comunión, cuando venimos a participar de la mesa del Señor. Salmo 11:6 y 1 Corintios 10:16. Vamos a leer estas dos citas. Salmo número 11, verso 6. Sobre los malos haré llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción, el cáliz de ellos. Es decir, la copa de los malos es juicio. Entonces la copa se habla de recibir de parte de Dios, ya sea juicio, ya sea misericordia. Pero el salmista nos está diciendo, voy a recibir esta copa de salvación. La copa de salvación o de comunión, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto es una expresión que reafirma el compromiso de gratitud, manifestando integridad para cumplir los votos a Dios, las promesas que usualmente se hacen en momentos de angustia y en privado, pero que se concretan en público. Teniendo en cuenta que dichas promesas o votos deben ser lícitos, ¿no? No es como los que prometen una manda, pagan una manda de caminar de rodillas, de subir a Monserrate de rodillas o contando pepas. No es nada de ese estilo, sino esa consagración realmente de la vida, de cada área de la vida al Señor. El salmista estaba comprometido entonces en llevar a cabo estos juramentos, puesto que vio la interposición de Dios a su favor, porque vio que Dios consideró que su vida era muy valiosa, muy importante y quiso librarlo de la muerte. A veces en los epitafios de los creyentes se utiliza este versículo cuando mueren, versículo 15 del Salmo 116. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y el salmista estaba diciendo, Dios me libró de la muerte. Para Dios fue importante darle vida y le concedió vida. Barnes comentaba respecto a este versículo que es muy importante que a veces, la vida del creyente es tan importante que a veces Dios interviene para evitar la muerte de los suyos hasta cumplir su propósito. En otras ocasiones, este propósito es mostrado a través de la misma muerte, llevando a los suyos a la gloria, el triunfo de la redención, como por ejemplo en el caso de los mártires. ¿Se acuerdan de Policarpo, por ejemplo? Un hombre que fue martirizado por ser cristiano, siendo ya un anciano. Aquí también fue estimada la muerte de este creyente a los ojos del Señor. Y el evangelio siguió con más fuerza, los creyentes siguieron sirviendo en las épocas de persecución contra la iglesia durante el Imperio Romano. También fue un tiempo en el cual era evidente esto, que la muerte de los justos era importante, valiosa delante del Señor. En todo caso, algo de lo que está convencido el salmista es que él es un siervo de Dios. Mire lo que dice el versículo siguiente. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Está convencido este hombre, soy siervo de Dios. Y no en el sentido de los grandes y los famosos de hoy día, o de los ungidos. Yo no sé por quién, pero se dicen que son ungidos. Él dice, yo soy tu siervo. Y miren la importancia de una educación adecuada, de una educación pactual. Yo soy tu siervo, hijo ¿de quién?
tu sierva. La mamá de este hombre era una mujer temerosa de Dios. Esto es el testimonio que le está dando. Miren la importancia, hermanos, de instruir, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El salmista está testificando esto. Pasó esto con su vida. Su mamá la instruyó en el temor de Dios. Y él está dando evidencias de que ese temor ha perseverado. Y por eso sirve a Dios. Miren entonces, él aprendió en casa. Aprendió el temor de Dios en casa, no en la escuela dominical. Hermanos, sus hijos que están aquí hoy con ustedes, no aprenden el temor de Dios la hora o el 45 minutos que están en la escuela dominical. Aprenden el temor de Dios día tras día en su casa. ¿Cuánto tiempo se dedica usted a enseñarles el temor de Dios? Bueno, esta mujer influyó en la vida del salmista. Una educación fiel, una educación con convicción de vivir como hijos del pacto. ¿Están siendo educados sus hijos con esta convicción de que son hijos del pacto? ¿Están bajo esta específica convicción? Su vida está para servir a Dios. ¿Esa es la convicción? ¿Estamos trabajando en eso? Este hombre entonces, convencido de ser un siervo de Dios, se muestra lo que Dios ha hecho, que Dios lo ha hecho libre en verdad, para que pueda servir a Dios, para que pueda anunciar su salvación, para que pueda promover que otros también alaben al Dios del pacto. Versículos 17 al 19. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Termina como los otros salmos. Alabado sea Dios. La verdadera oración de gratitud, entonces, no es una mera expresión formalista. Acá nosotros solemos decir, uy, gracias, tan amable. Y a veces esas palabras pierden un poco el sentido, porque es un mero formalismo. Usted se sube a un bus, le dan el puesto y dice, ay, gracias, tan amable. Pero usted no conoce a esa persona. Y usted no le demuestra esa grande gratitud porque le cedió el puesto. No es eso. Acá el salmista hace una oración ferviente, basada en el carácter de Dios, en el reconocimiento de nuestra debilidad y la grandeza de la misericordia del Señor. Una oración de gratitud expresa afecto verdadero por el Señor, que se evidencia en el cumplimiento de las obligaciones pactuales. Usted puede abrazar y apapachar a su hermano, a su hijo, a quien sea. Pero esas muestras externas de afecto deben concordar con la constante actitud que se tiene con las personas. Del resto, es pura salamería, perdónenme. Hay gente muy salamera. Salamera terriblemente. Y son mentirosos, son engañadores, porque a usted, delante de usted, ay, qué lindo, ¿y cómo estás? Y no sé qué, usted da la vuelta y tal por cual. Entonces, cuidado con eso. Si le decimos gracias al Señor, si hacemos nuestras oraciones de gratitud a Dios, realmente debe haber una convicción aquí dentro de nosotros. Dios me ha bendecido. Dios ha sido tan bueno. Y estoy realmente agradecido. Pero ese agradecimiento me debe llevar a cumplir mis obligaciones pactuales, a ofrecer un servicio voluntario y gozoso al Señor. Si has conocido la gracia de Dios, si has experimentado en tu vida la gracia de Dios, si Dios te ha librado de la muerte, si ahora puedes reposar en Dios por medio de Jesucristo, ¿qué evidencia hay de ello en tu vida?
hay una constante gratitud y servicio al Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra una vez más. Gracias por permitirnos reflexionar en estas enseñanzas. Oh Dios, perdona, Señor. Perdona nuestra inconsistencia en muchas oportunidades, nuestro apresuramiento al concebir las cosas de una manera a la ligera, sin pensar adecuadamente. Perdónanos también, Señor, por cuántas veces nos acercamos a ti con una fe que no ha crecido, que no ha madurado, con una fe que no te honra completamente. Perdónanos, Dios, ten misericordia de nosotros y quieras ayudarnos, quieras socorrernos y animarnos hoy, que al ver tu gracia, al considerar tu gracia, seamos animados hoy a servirte, seamos animados hoy a glorificarte en cada una de las áreas de nuestra vida. Cada uno en la situación que tú le has puesto, cada uno en el rol que le has dado, cada uno con los dones que tú le has dado, Señor, su trabajo, en su casa, en medio de nuestra comunidad eclesial. Señor, tú nos ayudes a mostrar una verdadera gratitud, no a mostrarle a nadie más, no tratar de impresionar a nadie, Señor, sino en verdad mostrar agradecimiento para contigo. Jamás podremos compensarte, jamás podremos pagar lo que tú has hecho por nosotros. Es pura gracia. Danos el gozo, Señor, de disfrutar esa gracia, experimentar esa gracia, vivir en esa gracia y mostrar nuestras vidas agradecidas contigo en todo momento, en todo tiempo, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. En tus manos nos colocamos, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.